Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro evento. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me complace darles la más cordial bienvenida a nombre del Instituto de Humanidades y de la Biblioteca de la Universidad Panamericana. Este día nos complace presentar el libro The Home in the Digital Age. Sin más preámbulo, tengo el honor de presentarles a los honorables miembros que presiden este evento de manera virtual. Es la doctora Matilde Santos, profesora catedrática de Universidad en 2011 del área de Ingeniería de Sistemas y Automática. Pertenece al Grupo ISCAR y al Instituto de Tecnología de Conocimiento de la UCEM. También está con nosotros la licenciada Ángela de Miguel, responsable de proyectos y comunicación de Home Renaissance Foundation, y el doctor Rafael Hurtado, profesor investigador titular en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, México. A nombre de esta casa de estudios, agradezco a todos su presencia virtual en este evento. A continuación, cederé la palabra al doctor Rafael Hurtado, de quien me permito presentar una breve semblanza profesional. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, España. Es profesor investigador titular en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, México, en donde ha impartido cátedra en el Instituto de Humanidades desde el 2010. Es conferencista y profesor invitado de diversas instituciones académicas en México, Argentina, Colombia, Guatemala y Perú. Es miembro del Comité Académico del Observatorio Internacional de la Familia UNAM y de Natural Family. An International Journal for Research and Policy, PROFAM. Es autor de más de 30 publicaciones científicas en las revistas Church, Communications and Culture, Metafísica y Persona, Revista Empresa y Humanismo, The Chesterton Review, Scripta Theologica, entre otras. También ha publicado los libros La paternidad en el pensamiento de Carol Wojtyla y Reflexiones sobre el trabajo en el hogar y la vida familiar. Editor de los estudios de Stand for the Home, Reflections on the Natural Family and Domestic Life, coeditor de La familia a la comunidad, un estudio interdisciplinario, traductor del privilegio de ser mujer, de Alice von Hildebrand, todos publicados en la editorial Leuns, España. Sus intereses académicos y de investigación giran en torno a la temática paternidad, maternidad y vida doméstica en la sociedad contemporánea. Escuchamos ahora la intervención del doctor Rafael Hurtado. Muchísimas gracias, Mariana. Es un honor estar aquí con ustedes y sobre todo porque por fin estamos logrando interactuar con el Home Renaissance Foundation, que yo tengo pues ya años de estar siguiéndoles la pista y dicho sea de paso, esta es la primera vez que vamos a tener un evento de esta naturaleza en colaboración directa, ¿no? Simultánea. Con esta presentación de este gran libro, ¿no? The Home in the Digital Age. Lógicamente yo lo que quiero comentar muy brevemente en este espacio, poner un poco de preámbulo, ¿no? Sobre la importancia de los estudios del hogar, obviamente con una cierta relación a la temática familiar, aunque no exclusivamente, porque como ya sabemos, el hogar va más allá, ¿no? de lo meramente familiar, ¿no? Aunque se implica metafísicamente. Y después de ello, pues simplemente dar paso a que Ángela y Matilde nos comenten con más profundidad lo que hacen ellos, lo que hace el Home Renaissance Foundation y, lógicamente, el tema que nos compete el día de hoy, entender cómo la era digital ha penetrado el hogar y eso, lógicamente, plantea un sinfín de cuestiones que merecen la pena ser atendidas y qué mejor que sea por parte de los especialistas en el tema. Sin más, me permito leer esta introducción para que luego no se me vaya la olla. La libertad reside auténticamente en el hogar, ¿no? Esta es la frase clásica del pensador inglés G.K. Chesterton, ¿no? Que nos recuerda la simbiosis creativa que existe entre la realidad familiar y el hogar. Es, como dije, metafísica. Es una relación difícil imposible de romper, implicada.
que representa el humus que da consistencia a toda cohesión social, sobre la cual la noción de política o de orden público se encuentra en su base natural. El hogar integra de modo habitual al hombre y a la mujer, a los hijos, a los ancianos, a los familiares, a los distantes, inclusive a la soltería, ¿no? Su éxito da paso a la libertad bien entendida, apuntando a la autonomía y la interdependencia frente a todo tipo de adversidades. En esencia, el hogar robustece a sus miembros para que crezcan y que de alguna manera desarrollen sus capacidades en aras de un desarrollo cultural sólido. Su fuerza creadora le permiten ser el artífice de la renovación cultural una vez que los problemas del mundo se extinguen o cambian de forma. El hogar es una sublime casa encendida, como diría el poeta español Luis Rosales. Posee principalmente el poder de acoger, de restaurar, de dar vestido y alimento a sus miembros, ante la creciente desatención progresiva del Estado o la indiferencia del mundo corporativo. Su independencia natural de las instituciones civiles representa la más radical forma de libertad, rasgo característico de un verdadero autogobierno y gestión de la comunidad identitaria. Es sabido que durante milenios la gran mayoría de las familias trabajaban y vivían en un mismo lugar, en un mismo sitio, ya sean pequeñas granjas, talleres, carpinterías, cabañas de pescadores. La industrialización se encargó de romper hasta cierto punto con esta relación entre el hogar y el trabajo productivo. Sin embargo, el accidentado siglo XX también fue testigo de los grandes avances tecnológicos en los diversos saberes y áreas del conocimiento práctico, particularmente en el ámbito de la salud, devolviendo una cierta autonomía a la familia y a sus quehaceres económico-domésticos. Esos avances que con el tiempo se tradujeron en appliances para el hogar, que facilitó, ¿no?, el desarrollo de actividades que antes eran difíciles de desarrollar, dando espacio a la contemplación, es decir, a pensar en qué más se puede hacer. Una amplia gama de aplicaciones de orden técnico, como decía, los generadores eléctricos, el motor de combustión interna, las celdas fotovoltaicas que ahora están tan de moda en esos paneles solares para facilitar la electricidad en el hogar, efectivamente han ejercido esa fuerza a facilitar el quehacer doméstico. Estas aplicaciones han permitido la ocurrencia de nuevos modos de vivir el quehacer doméstico, incluso la computadora, los teléfonos inteligentes, internet, entre otras aplicaciones, se han convertido en herramienta clave para la asimilación y el almacenamiento de información en el hogar, aunque sus consecuencias en el ámbito del ocio, de la familia, de los integrantes del espacio doméstico, es un tema que, como lo vamos a ver el día de hoy, está todavía muy por desarrollarse y por descubrirse. Otro reto que trajo consigo el desarrollo tecnológico es la división del trabajo, según habilidades técnicas, la cual se opone directamente al modus vivendi de la sociedad preindustrial, en la que se valoraba sobremanera el poseer habilidades generales de orden laboral, que respetan la integridad de la vida humana, ¿no? Es una visión artística del trabajo, redonda en su modo de abordar la realidad, que se sabe ocupar tanto de las líneas generales como del detalle. Se opone a la ultraespecialización, más bien es a la generalización, que permite el desarrollo auténtico de la creatividad y de su aplicación efectiva en la vida de las personas con nombre y apellido. Precisamente en esto consiste el trabajo doméstico, ¿no? Las familias que lo ejercían adecuaban sus capacidades aprendidas en el entorno inmediato, aplicando creativamente sus intelectos para desarrollar nuevo conocimiento de modo práctico y conceptual, sembrando un fuerte sentido de autosuficiencia. Y en efecto, ¿no?, la juventud aprendía estas habilidades básicas en sus casas, ¿no?, viendo a sus propios padres y a sus propias madres desarrollarlas, ¿no? Nos referimos, como ya lo he dicho, a esas habilidades básicas de orden doméstico, ahora un poco menospreciadas, pero yo creo que con el tiempo las rescataremos, ¿no? Es el caso de la carpintería, la jardinería, el cuidado y atención de los animales, ¿no?, elaboración y preservación de los propios alimentos, fabricación y remiendo de vestimenta. Todo eso es un lujo, ¿no?,
se podría decir, pero creo que poco a poco se irá normalizando. Y para ello los hogares estaban equipados con utensilios básicos que hacían posible tan afanosa labor. Los materiales para cosechar, para hacer los comestibles, los propios alimentos de modo natural, ¿no? La reparación de la casa, ¿no? Y todos sus componentes. Digamos, los padres y las madres eran una especie de manitas, ¿no? que antes de pensar en cambiar o mudar cualquier elemento interno del hogar, pues se arreglaba, ¿no? Era bello tener ahí cualquier elemento doméstico arreglado, ¿no? Por los mismos protagonistas de esa vida doméstica. Me parece que la familia contemporánea, los hogares contemporáneos se podrían beneficiar de este espíritu, ¿no? Buscando un libre acceso a los mercados emergentes de bienes y servicios de menor escala y con ello acceder de igual modo a la formación humanística, técnica y profesional necesaria para su florecimiento. Al mismo tiempo, un hogar no puede prescindir de una estructura de gobierno doméstico, la cual ha de operar de modo simple y responsable desde los mismos padres o los que hacen sus veces, ¿no? A partir del desarrollo de los mismos miembros de la familia, del hogar, ¿no? Siempre procurando hacerse de la sabiduría de los más ancianos, ¿no? Y de la creatividad y la frescura de los más pequeños, ¿no? El orden social y cívico, así como el resto de las fidelidades societarias, se han de subordinar de alguna manera a esta estructura doméstica o articularse con ella. Con esto apuntamos hacia la función central de todo hogar, el sustento y la educación de los hijos, de los más pequeños, de los más necesitados, en la que los padres o los tutores han de ejercer un protagonismo central, apoyados fuertemente en el resto de la comunidad, en el resto de la familia extensa. Los padres poseen de suyo esa obligación y es una potestad natural que han de transmitir, sobre todo a la siguiente generación, que siempre va acompañada de ciertas creencias, doctrinas espirituales inherentes a su propio estilo de vida, costumbres, folclore, que ahí se vive, habilidades prácticas e intelectuales que han de perpetuar el estilo concreto de esa familia con nombre y apellido y que enriquece sobremanera al resto de las familias, al resto de las comunidades. En medio de un mundo que se desquebraja interiormente, cada hogar ha de sobrevivir a modo de un pequeño grupo de resistencia que se organiza bajo un mismo principio, el don de uno mismo. Sus miembros están llamados a compartir el devenir de sus propias vidas con una entrega total, sin asumir fracasos o éxitos de modo individual o meramente individual. Bajo otras circunstancias, este mismo principio de justicia puede ser extendido a otras familias, a otras comunidades, ¿no? Pequeñas o grandes, ¿no? Siempre desde la caridad, que propicia un conocimiento práctico del saber instalarse en la existencia de otras personas. En ocasiones habrá ineficiencias, desarticulaciones, catástrofes multifacéticas. Todo el mundo sabemos que el hogar, como dice aquella frase latina, corruptio óptima pésima, ¿no? Pues sabemos que cuando el hogar no funciona, pues de la misma manera las deficiencias se extienden, ¿no? Como esa piedra que cae en el agua y esas ondas llegan hasta lo más recóndito. Pero ahí está el valor que al menos vamos identificando, lograr que eso no suceda, ¿no? Lograr que los hogares estén perfectamente balanceados y que estén conscientes de ese espacio emocional y psicológico que representan para sí mismos. Y esto, así dicho, pues es todo un trabajo, ¿no? Es todo un estilo que se ha de asumir, ¿no? El hogar, en efecto, a diferencia de lo que se pueda pensar por ahí, no se construye solo o de modo meramente técnico, accidental, ¿no? En realidad, o una especie de caja negra en donde cada quien se organiza como quiera. Hay principios, ¿no? Como diría Tomás Melendo, en el hogar, en la vida doméstica, hay principios básicos que se utilizan para determinar
unas directrices de acción, ¿no? En realidad ha sido gracias a esas directrices establecidas por aquellos que ejercen la autoridad doméstica, que toda la humanidad de alguna manera ha gozado el privilegio de tener un lugar a donde volver, como diría mi maestro Rafael Alvira. Y hablar de una familia natural, y hablar de un hogar doméstico, una casa encendida, ¿no?, implica necesariamente hablar de un espacio que se habita, y todo lo que se habita se cultiva. Y a la vez, cuando se cultiva, implica, como ya habíamos dicho, saberse instalar en ese específico espacio psicológico, que es análogo al espacio interior de los que lo habitan, su vida interior. En ese sentido, saber hacer hogar es saber aceptar la propia realidad y la realidad del que está al lado, en todas sus dimensiones, en el mundo, frente al mundo, frente a nosotros mismos y claramente frente a Dios. A este tipo de reflexiones, me parece a mí, nos invita el Home Renaissance. Obviamente que sus libros, que yo a partir de ahora encomiendo a todos ustedes que los lean, sus investigaciones, que se den cuenta que esto está ahí. Y bueno, sin más, era lo que yo quería expresarles el día de hoy. Dejo la parte técnica para los siguientes miembros de este panel. Por ahora, pues solamente me queda más que agradecerles una vez más y perdón por haberme enrollado un poquito. Lo que pasa es que a mí me encanta este tema y hay veces que, bueno, me emociono un poco de más. Muchísimas gracias, Mariana, y pues, es todo lo que tiene que decir. Contrario, Rafa, gracias a ti por esta introducción, por estas palabras. Tengo ahora el honor de ceder la palabra a la licenciada Ángela de Miguel, de quien me permito compartir una breve semblanza profesional. Ella es periodista y consultora con 15 años de experiencia y ha desarrollado su labor en medios y en el sector académico y en consultoría. Es licenciada en comunicación por la Universidad de Navarra y máster en radio por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, ciudad donde comenzó su carrera profesional en la cadena COPE. Allí desempeñó tareas de redacción y producción en los servicios informativos y en el programa matinal La Mañana de la COPE. Posteriormente, dirigió los departamentos de orientación profesional y títulos propios de la Universidad Villanueva, donde impartió las asignaturas de información radiofónica, estructura de la empresa audiovisual y teoría y práctica de las relaciones públicas en los grados de periodismo y comunicación audiovisual. En 2016, se incorporó al equipo de think tank International Home Renaissance Foundation, con sede en Londres, donde realiza labores de comunicación y dirección de proyectos. Actualmente, desde la oficina de Bruselas, organiza congresos académicos, expert meetings y lanzamientos de libros para divulgar el trabajo y los estudios que la Fundación desarrolla. Licenciada Ángela, sea usted bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana, por la presentación. Muy buenos días a todos los que os habéis conectado para escuchar acerca de la presentación de nuestro último libro. Gracias por estar aquí y gracias especialmente pues, a la Universidad Panamericana en concreto y al profesor Rafael Hurtado por habernos invitado a presentar el libro y haber organizado también este evento, ¿no? Para nosotros es un honor poder presentar nuestro libro aquí con ustedes y tener la oportunidad de contarles qué hacemos en Home Renaissance Foundation y por qué hace más de 15 años nació en Londres un think tank con vocación internacional para investigar el hogar y su relevancia social. Aunque el libro que presentamos hoy está enfocado en las tecnologías y en estudiar y analizar cómo la inteligencia artificial está influyendo e impactando en los hogares, hasta la fecha en Home Renaissance Foundation hemos tratado de demostrar desde muy diversas disciplinas y con investigadores de universidades de todo el mundo que cuando el trabajo que requiere hacer hogar, como explicaba hace poquito Rafael, no se valora y no se lleva a cabo poniendo gestión y poniendo cabeza, los hogares fracasan y con ellos, por tanto, la sociedad en su conjunto. Como think tank, nuestro objetivo es crear contenido académico y crear conciencia. Y lo hacemos convocando a los investigadores a enfocar su estudio en nuestro tema que es el hogar. Hasta la fecha hemos analizado la importancia del bienestar en el hogar para la salud de la persona, tanto a nivel físico como mental. Hemos investigado la importancia de una nutrición pensada. Incluso hemos estudiado también la importancia de los espacios
cómo distribuir el espacio para que la convivencia y la comunicación de los miembros de la familia sea más adecuada. Eso lo hicimos en nuestro congreso From House to Home, ¿no? del continente al contenido. Pero también hemos expuesto a la persona en el centro del hogar para estudiar su cuidado y el trabajo que exige ese cuidado. Y tengan la edad que tengan, pues los miembros que forman ese hogar, independientemente de nuestra edad, todos necesitamos ser cuidados. Con más cuidado probablemente al inicio y al final de esa edad, o sea, de esa vida, pero a lo largo de toda nuestra vida también nos queremos sentir cuidados y necesitamos ese cuidado. Lo que ha quedado demostrado es que el hogar es vital para la persona, es el lugar en el que nacemos, en el que desarrollamos nuestra personalidad, en el lugar en el que nos sentimos seguros, donde nos sentimos cuidados, insisto, queridos, y debido a un ambiente estable salimos a la sociedad con las herramientas necesarias para sobrevivir ahí fuera. Cuando todo esto no se da, la persona sale al mundo indefensa, sin recursos, y las oportunidades de crecer, tanto personal como profesionalmente, caen en picado. Como hizo uno de nuestros directores, Antonio Argandoña, profesor emérito del IES Business School, el hogar es escuela, es hospital, es hotel, es restaurante, es empresa, porque también se gestiona económicamente, es lugar de juego y diversión, es consulta de psicología, es en definitiva el lugar seguro para el individuo. Creo que así se entiende muy bien, ¿no? Viendo las distintas escenas en las que uno se puede encontrar dentro del hogar, lo bien que se entiende, lo importante que es el hogar para la persona. Bueno, además del contenido y su divulgación, como think tank también queremos adelantarnos a la futura legislación para que se regule pensando en los hogares. Porque al fin y al cabo el hogar es la unidad o la comunidad social más pequeña, a través de la cual podemos llegar a toda la sociedad. O sea, la legislación y cualquier acción que se lleve a cabo desde los gobiernos se capilariza mucho mejor si es a través de los hogares. Entonces, queremos que se tenga en cuenta el hogar a la hora de regular o de llevar a cabo la legislación. En ese deseo por ser pioneros en los temas o por adelantarnos a la legislación futura, hace ya más de 4 años nos preguntábamos cómo estaban afectando las tecnologías en los hogares, si estaban entrando de forma consciente y controlada en nuestras vidas y en nuestras casas, o de forma espontánea, sin mucho control, como herramientas inofensivas. Entonces convocamos a los expertos, entre ellos Matilde Santos, y bueno, ahora ella nos explicará un poco más, pero sí que quiero apuntar que en este libro de Home in the Digital Age han participado 14 académicos de disciplinas muy diferentes. Matilde viene de la ingeniería, pero los tenemos del ámbito de la abogacía, del ámbito de la arquitectura, del ámbito de la sociología, de la antropología. Entonces, reunir la riqueza que aporta el reunir a todos los expertos de disciplinas tan distintas para hablar del hogar hace que salgan publicaciones como de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, queríamos conocer el impacto de la tecnología en la persona y en su relación con el resto de los miembros del hogar y si esa tecnología estaba ayudando también al trabajo, a las tareas del hogar, al trabajo puro y duro que requiere hacer hogar, ¿no? Nos están facilitando la vida, nos están ahorrando tiempo y si nos lo están ahorrando, ¿a qué lo estamos dedicando, ¿no? Este tiempo que nos están ahorrando. Bueno, cuando hablamos de hogar digital, aunque en el futuro los hogares digitales sean mucho más impactantes de lo que tenemos ahora, nos referimos a esos hogares en los que, por ejemplo, encendemos la calefacción desde nuestro coche de camino a casa con una app o el asistente personal nos recuerda que tenemos que sacar las patatas del horno, por ejemplo, porque se nos olvida, o tenemos los frigoríficos inteligentes que nos recuerdan que se nos ha acabado la leche. Yo que sé, son ejemplos como muy sencillos, pero que es la tecnología que hasta ahora ha entrado en nuestras casas, sin olvidar el smartphone, ¿no? Que es el que activa todas esas cosas, el robot también que nos limpia, etcétera, ¿no? Bueno, de este libro sacamos 2 conclusiones muy claras. La primera es que en aquella mesa en la que se sienten los actores implicados a desarrollar la tecnología que va a entrar en nuestro hogar o que entra a través del individuo, tiene que estar sentado el hogar. Tenemos que dar espacio a que los hogares hablen, porque las personas que gestionan los hogares son voces superautorizadas para entender lo que se necesita y lo que no, y sobre todo para advertir de los riesgos que puedan llegar a través de esas tecnologías, ¿no? Primera conclusión, estar sentados. Y la segunda conclusión, tener en cuenta que esa regulación es necesaria para proteger los derechos fundamentales que la tecnología y que la inteligencia artificial pudiese poner en riesgo al entrar en nuestras casas. Y me refiero a la ley de protección de datos, la privacidad y la no discriminación, porque también la tecnología puede suponer un gap
¿no?, entre distintas clases sociales o dejar atrás a gente. Por ejemplo, ahora hay una polémica a nivel europeo acerca de que los bancos están dejando atrás a las personas mayores. Como te obligan a gestionarlo todo a través de una app o a través de un asistente, las pobres personas mayores se sienten perdidas y son igualmente clientes, ¿no? Incluso se está pidiendo a la Comisión Europea que legisle o que establezca algún tipo de reglamento o directiva al resto de los 27 países miembros para que las personas mayores no se queden atrás en el tema bancario. Bueno, pues en la Unión Europea también hay una ley en marcha, ya en negociaciones entre el Consejo y el Parlamento sobre inteligencia artificial, y lo que precisamente se pretende es que no haya sistemas de puntuación social que ya existen en China y que se ven en series como Black Mirror, ¿no? Bueno, pues que esa realidad o esa ficción no se convierta en realidad, la manipulación del comportamiento humano o nuestra vigilancia. Ya la semana pasada aquí en Bruselas se votó una de las leyes del mercado digital que precisamente va a impedir que se nos persiga tanto, ¿no? Que las cookies no sean tan exactas o que por lo menos no se nos ofrezca todo, absolutamente todo lo que buscamos, luego seamos un poco el conejillo de Indias para ofrecernos más y más, ¿no? O sea, eso ya se está poniendo límites y márgenes y eso es importante, ¿no? Bueno, yo no quiero decir nada más, solo quería enfocar un poco para que se entendiera lo que es Home Renaissance Foundation, que se entienda que hay un think tank con sede en Londres, pero con vocación internacional, que simplemente quiere investigar el hogar porque nos parece fundamental para la persona, y en este sentido y en el tema de las tecnologías, Matilde es la experta que nos acompaña hoy, así que le doy la palabra. Bueno, Mariana seguramente te presentará. Gracias. Así es, Ángela, muchísimas gracias por estas palabras. Ahora tengo también el honor de presentar a la doctora Matilde Santos, de quien me permito mencionar una breve semblanza profesional. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesora catedrática de universidad del área de Ingeniería de Sistemas y Automática, pertenece al grupo ISCAR y al Instituto de Tecnología de Conocimiento de la UCEM. Es miembro de la European Academy of Science and Arts, imparte docencia en las facultades de Informática, Ciencias Físicas, Químicas, en los correspondientes grados, Ingeniería y Licenciaturas, y estudios oficiales de máster y doctorado. También ha impartido cursos, seminarios y conferencias en otros ámbitos nacionales e internacionales. Ha realizado actividades de divulgación científica en radio y televisión. Ha participado también en proyectos de innovación educativa y ha generado material docente publicado por editoriales reconocidas. Ha dirigido 12 tesis doctorales, numerosos proyectos de fin de carrera y trabajos de investigación de doctorado. Ha participado en proyectos de investigación nacionales, internacionales, europeos, liderando alguno de ellos. Desarrolla aplicaciones ingenieriles e industriales del control inteligente, recientemente sobre vehículos autónomos aéreos, marinos y AGVs. También aplica Machine Learning para reconocimiento de patrones en diferentes campos, finanzas, diagnóstico médico, detección de accesos informáticos, caracteres escritos, etc. Actualmente trabaja en el modelado y simulación y control de turbinas eólicas flotantes. También ha colaborado en la transferencia de tecnología mediante proyectos y contratos con empresas. Ha publicado en revistas científicas de prestigio y en congresos nacionales e internacionales, así como en libros científicos. Pertenece al comité editorial de 3 revistas con índice de impacto. Es miembro del comité de programas de congresos nacionales e internacionales. Y sus principales intereses de investigación son control inteligente, especialmente en aplicaciones reales, control de vehículos autónomos, modelado, simulación, control de turbinas eólicas flotantes y reconocimiento de patrones. Escuchamos ahora la intervención de la doctora Matilde. Muchísimas gracias, profesora Mariana, por esta larguísima y extensa presentación, que se podía haber resumido diciendo que soy simplemente una profesora de la universidad, que tiene entre sus inquietudes de investigación el contribuir, desde mi punto de vista, que es la inteligencia artificial y la computación, a hacer de nuestros hogares realmente ese sitio que nos ha ido comentando con tanto detalle y con tanto acierto el profesor Rafael Hurtado, ¿no?, donde todos tenemos cabida. Entonces, yo había preparado unas pequeñas transparencias un poco para abrir unos temas que quizás nos puedan servir luego para discutir y debatir, ¿no?, hasta qué punto esta inteligencia artificial que hoy mismo se encuentra presente en nuestros hogares, pues impacta de una forma, pues desde luego muy positiva,
facilitándonos el trabajo, como también ha recordado la licenciada Ángela, pero en otros ciertos sentidos, pues un poco a veces dificultando las relaciones o cambiando nuestra forma de trabajar. Entonces, no sé si tengo acceso a compartir la pantalla. Sí, perfecto. Sí. No sé si pueden ver la primera transparencia. Home Sweet Home. Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, muy bien. También quiero pues, agradecer, ¿no?, al profesor Rafael Hurtado, que ha organizado esta sesión, que me parece muy interesante, y a la Universidad Panamericana, ¿no?, por dar este foro y esta plataforma para que podamos reflexionar sobre un tema que creo que es crucial, ¿no?, y que no es ajeno a la investigación y al trabajo académico sobre él. Entonces, bueno, pues mi participación en el libro, ahora veremos que se concretó en la elaboración de un capítulo de ellos, y el título un poco de la presentación hace referencia a eso que todos buscamos en nuestra casa, de que sea más que una casa, un hogar, ¿no?, ese home sweet home. Y yo quería hacer ese juego de palabras entre sweet y meter si la inteligencia artificial, artificial intelligence, realmente ayuda a que esas casas se conviertan en sweet home o no, ¿no? Es un poco como el fondo del desarrollo de mi presentación. Entonces, como digo, esta idea surgió y está resumida en uno de los capítulos del libro que ha presentado la licenciada Ángela de Miguel, ¿no?, en Home in the Digital Age. Y nuestro capítulo estaba dedicado expresamente a ver cómo la inteligencia artificial tenía ese impacto en los hogares, pues en principio favoreciendo y potenciando una serie de labores y facilitando unos desarrollos, ¿no?, que podían ser beneficiosos para la persona. Este capítulo fue desarrollado por dos personas académicas, ¿no? Por una de ellas es la profesora catedrática también, Francesca Toni, del Imperial College en Londres, y por mí misma, que ya me han presentado. Y bueno, aquí tenía algunas ideas también que ya han salido, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que quería dejar claro con esto es que se puede abordar el tema del hogar, ¿no?, desde un punto de vista académico, que es a lo que se dedica el Home Renaissance Foundation, ¿no?, buscando expertos de este ámbito para crear opinión, para crear conciencia. Y también con esta pequeña presentación quiero como invitar a todos los que están presentes, a los que podamos hacerles llegar, ¿no?, esta sesión, para que se dediquen de verdad a reflexionar desde el punto de vista en el que estén ellos trabajando. Mi área podría parecer un poco lejana porque es la computación o la inteligencia artificial, y sin embargo tenemos mucho que decir en el ámbito del hogar, ¿no? Entonces pienso que es un tema en el que vale la pena dedicar pues, ese esfuerzo para reflexionar y para hacer llegar y difundir esa investigación sobre este tema social tan importante para la persona. Entonces, bueno, pues aquí voy a centrar mi presentación sobre todo en el impacto que tienen en el hogar esa aplicación concreta de la inteligencia artificial. Voy a resumir algunas cosas porque algunas ideas ya han salido y veo que tampoco tenemos demasiado tiempo, pero bueno. La inteligencia artificial pues ahora mismo está en boca de todos. Hay una estrategia europea y probablemente a nivel nacional en la mayoría de los países, ¿no?, para fomentar el uso de esta inteligencia artificial y en el tratamiento de datos, en la robotización de una serie de funciones, en el mecanizado, etc., ¿no? Entonces, un poco quería abstraer el que entendemos por inteligencia artificial para luego verla aplicada en cosas a lo mejor muy pequeñas y muy corrientes de nuestros hogares, ¿no? Entonces, inteligencia siempre hace referencia a la persona, ¿no? O sea, realmente lo que es inteligente es la persona, y cuando con las máquinas implementamos algo de inteligencia es simplemente un pequeño reflejo, ¿no?, que intenta emular en cierto modo alguna de esas funcionalidades del hombre, ¿no?, inteligentes o de manejo de conocimiento, de manejo de datos. Y la palabra artificial, ¿no?, pues yo creo que es muy evidente porque es una implementación computacional, ¿no?, con herramientas, en nuestro caso informáticas, que ha venido de la mano del desarrollo tecnológico de estas últimas décadas, que ha sido vertiginoso, ¿no?, y ha permitido poder desarrollar pues, algoritmos y
una programación que nos permite de verdad pues simular, ¿no?, hasta cierto nivel alguna de esas funcionalidades, como digo, inteligentes del hombre. Entonces nosotros podemos pensar que la casa del futuro es una casa que va a ser inteligente y eso va a venir de la mano de la inteligencia artificial. Y de hecho, la inteligencia artificial es ya parte del futuro. No podemos imaginarnos eso, el futuro es la inteligencia artificial y tampoco un hogar sin eso, porque el hogar del futuro en el que estamos todos pensando, ¿no?, pues tiene que contar con estas herramientas que permiten llegar a mucho más y facilitar tantas acciones del hombre. Es lo único que a veces pensamos que ese futuro está pues más o menos lejano, ¿no?, y que ya llegarán pues esas casas tan modernas con esas aplicaciones, algunas empezamos ya a verlas, otras a intuirlas, o a veces vemos reflejadas en una serie de películas un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero no olvidemos que la ciencia ficción es cuestión de tiempo y a veces llega, ¿no? Y en muchos casos tendremos la suerte de ver alguno de esos avances en nuestra vida, ¿no? Y en otros las disfrutarán pues nuestras siguientes generaciones, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer una reflexión y pensar que es verdad que la inteligencia artificial va a estar en el futuro, también en el futuro del hogar, pero sin embargo, hoy en día ya hay una inteligencia artificial ya implementada, o sea, que ya está funcionando, que ya ha entrado en nuestros hogares, ¿no? Y tendríamos que ver si eso que nos aporta esa inteligencia artificial nos gusta. Es el momento de pararse y pensar si estamos llegando al futuro al que queremos llegar, ¿no? Porque es el momento de tomar decisiones y tomar acciones, ¿no? Ahora que sí que podemos intuir a dónde vamos a llegar, ¿no? La inteligencia artificial pues ha invadido, por así decirlo, el hogar, ¿no? Y no solamente en cosas que podemos pues todos conocer e incluso utilizar, ¿no? Pues en dispositivos, en robots, como han comentado antes, que ayudan en tantas tareas del hogar, en infraestructuras, sensores virtuales, esas smart house, ¿no?, donde pues desde la oficina encendemos la calefacción o abrimos las ventanas, etcétera, ¿no? Sino también pues está avanzando en otros terrenos, ¿no? Pues por ejemplo, en lo que se llaman las interfaces hombre-máquina, ¿no?, que nos permite interaccionar con esas máquinas. O sea, que esas máquinas sean parte de nuestro trato cotidiano con nuestras circunstancias, con lo que nos rodea, ¿no? Porque podemos hablar con ellas, entienden nuestros gestos, reconocen nuestra voz, responden a nuestras llamadas, ¿no? Entonces eso es un paso importante sobre el que también hay que reflexionar, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia artificial está hoy presente en nuestros hogares, ¿no? Y tenemos que ver qué queremos fomentar y a lo mejor qué tenemos que cambiar, ¿no? Es decir, para que eso no llegue a invadir unos espacios en los que no tendría por qué tener cabida o un protagonismo pues tan importante, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que como se ha comentado también, ¿no?, pues hay algunas aplicaciones dentro del ámbito de la, podríamos llamar, robótica inteligente, ¿no?, que han ayudado tanto, algunas muy curiosas, ¿no? O sea, que ya no solamente es que los coches sepan aparcar, lo cual nos ha facilitado a muchas personas pues esa tarea que puede ser un poco laboriosa y a veces difícil, ¿no?, sino que yo me he encontrado con robots que alimentan a nuestras mascotas, ¿no? Entonces hay veces que uno tiene que ausentarse del hogar, ¿no?, y deja pues esos cuidados, ¿no?, de esos seres vivos que nos acompañan en manos de esos robots, ¿no?, que también pues por supuesto limpian o son capaces de regar las máquinas cuando son programados, o las cocinas inteligentes, las lavadoras inteligentes, etc., ¿no? O sea que tenemos un montón de dispositivos inteligentes que nos rodean, ¿no?, esas appliances que también nombraba el profesor Rafael Hurtado en su introducción. Y no cabe duda de que estos dispositivos pues nos ahorran tiempo, nos ahorran energía, son muy eficientes, nos quitan, además de una serie de labores que podían ser cansadas, tediosas, en definitiva molestas, ¿no? Y además pues no se cansan, entonces están trabajando 24/7, ¿no? No tienen esos parones, esos coffee breaks, o sea que definitivamente hacen nuestra vida mucho más fácil y en muchos casos también más entretenida, ¿no?
Sin embargo, tienen una serie de dificultades que obviamos, porque parece que tienen como una etiqueta de que nos tienen que gustar. Y si no nos gustan, pues es porque no estamos al día o no somos suficientemente modernos o no entendemos de los grandes avances tecnológicos, ¿no? ¿Cuántas veces pues esas máquinas inteligentes son una entrada, una ventana, ¿no?, para que se cuelen en nuestro hogar peligros que nos hacen muy vulnerables, ¿no? Y a veces pienso que son pequeños espías, y de eso podemos hablar más adelante, ¿no? Porque estas máquinas conocen nuestros hábitos, conocen nuestros horarios, saben lo que nos gusta, lo que comemos, lo que pesamos, lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están y tenemos que saber pues estos condicionantes, o sea, para aceptarlas como son y que influyan hasta donde queramos que influyan, que nos ayuden hasta donde queramos que nos ayuden, ¿no? Pero no más allá, ¿no? Aparte de que, bueno, pues estas máquinas también pueden fallar, o sea, que no solamente hay errores humanos, sino que hay muchas veces errores en estas máquinas, ¿no?, que nos pueden a veces desesperar, ¿no? Y que muchas de ellas pues todavía tienen un alto coste, ¿no?, y que no son pues asequibles para mucha gente, ¿no? Yo me acuerdo de un viaje hace bastantes años en un coche eléctrico en el cual se nos rompió una ventana de atrás y vinimos durante varias horas escuchando al coche diciendo: la ventana trasera está estropeada. Y tengo que decir que los coches eléctricos tienen muchas ventajas, pero en algún caso pues hay veces que te gustaría que no fueran tan inteligentes o que no te recordaran continuamente pues eso, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado, nosotros tenemos una perspectiva, y hablo un poco de la gente a lo mejor de mi generación o un poco menos, ¿no?, que vemos, por así decir, estas máquinas, por llamarlas de alguna manera, estos dispositivos, desde fuera. Pero tenemos también que pensar que hay ya varias generaciones que han nacido en un hogar donde estos servicios se les ofrecen de forma cotidiana, de forma natural, de forma que se da por hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues no va a impactar de igual manera esa inteligencia de esos dispositivos en esa gente más joven o en nuestras generaciones, o como comentaba Ángela, en la gente todavía más mayor, ¿no? Y es verdad que esta serie de herramientas que nos facilitan tanto la vida, ¿no?, pues a veces nos crean una dependencia que no es fácil de solventar si fallan, ¿no? En muchos casos porque no sabemos cómo funcionar sin ellas, ¿no? O hay mucha gente que no sabe funcionar sin ellas, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa ahora con el famoso Google Maps, ¿no? O sea, que ya no haces ningún esfuerzo en interpretar un mapa o en orientarte porque ya te dejas guiar, ¿no?, por ese dispositivo. Y en la gente joven esto es mucho más acuciante, porque hay muchas tareas que no saben hacer. Es más, que no querrían hacer, porque ahí han encontrado siempre pues, ese dispositivo o esa máquina que se lo hace. Y también otra reflexión que queda abierta, ¿no?, es la que ha incoado la licenciada Ángela de Miguel, ¿no?, diciendo que esas máquinas obviamente nos evitan pues, una serie de trabajos y nos hacen ganar tiempo. Lo importante es saber si ese tiempo que ganamos es un tiempo de calidad y en qué ganamos ese tiempo. Porque si ese tiempo que nos dan nos lo roban por otro lado, nos lo roba la tecnología, pues estamos haciendo un mal negocio, ¿no? Entonces es importante saber eso, si ganamos tiempo de calidad. Bueno, entonces yo quería poner un ejemplo de algunos dispositivos que tenemos en casa, más o menos inteligentes, ¿no?, y cómo han impactado, cómo influyen en nuestra forma de hacer, nuestra forma de comportarnos en el día a día, nuestra forma incluso de relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, por hacer un poco así un ejemplo que puede ser más o menos gracioso, ¿no?, pues antes hay una serie de información, ¿no?, que requeríamos a las personas de alrededor, ¿no?, y que era una forma de darles la oportunidad de manifestar su conocimiento, de
transmitir su experiencia, de compartirlo, ¿no? Entonces, pues nos dejábamos aconsejar por los gustos de música de alguien que tenemos a nuestro lado, o pues, no sé, pues veíamos, ¿no? Pues una serie de servicios que nos prestaba gente que teníamos cerca en nuestra casa, ¿no? O incluso, pues, cuántas veces, ¿no? Nos hemos dejado, pues, despertar por un familiar, por nuestra madre, por nuestro padre, ¿no? O nos aconsejaban, pues, una noticia, ¿no? Hoy día todo eso está sustituido, ¿no? Por nuestro nuevo familiar, ¿no? Que es ese asistente personal, ¿no? Que puede ser, pues, o Siri o Cortana o herramientas un poco más sofisticadas, ¿no? Como Jarvis, pues un poco, depende, no voy a poner el vídeo para no alargarnos, ¿no? Pero bueno, que a veces un poco tenemos como ese afán, ¿no? de ayudarnos en la técnica para controlar nuestra vida, y sin embargo estamos dejando que estos dispositivos inteligentes nos controlen, ¿no? Nos digan lo que nos toca hacer, lo que hacemos siempre, lo que comemos siempre, toman decisiones por nosotros, generan dependencia, como hemos comentado antes, ¿no? En concreto, pues el uso de una Smart TV, o que ahora mismo se traduce en una pantalla en la cual pues habitualmente pues vemos, ¿no? Y disfrutamos de series o de películas o de programas del tipo que sean, ¿no? Pues también sería bueno, ¿no? Abrir un debate con a lo mejor esas generaciones que están pues más sujetas a utilizar esas herramientas de entretenimiento o de aprendizaje, ¿por qué no también, ¿no? Y hacerles pensar, ¿no? De que a veces pues esas herramientas en cierto modo introducen un bias en nuestras elecciones, porque nos sirven ya los contenidos, lo que piensan que nos va a gustar, lo que nos va a entretener, ¿no? Y están eligiendo por nosotros. A veces eso nos hace perder contenidos que nos podrían enriquecer, que serían más interesantes para nuestra formación, ¿no? O a veces fomentan pues eso, ese individualismo o esa pereza o ese riesgo, ¿no? De exponernos a contenidos que pueden no ser tan beneficiosos, ¿no? Y también respecto a las relaciones sociales, ¿no? Esa gran duda de si estos dispositivos nos conectan o nos aíslan, ¿no? Porque cuántas veces nos encontramos hablando en un lenguaje paralelo, ¿no? Al de otras generaciones, al de otras personas a lo mejor más tecnológicas, o cuántas veces nos dejamos llevar, ¿no? Por unas relaciones ficticias, ¿no? Nos sentimos arropados por amigos virtuales, por gente que parece que nos apoya y que nos sigue, ¿no? Pero habría que preguntarse si esas relaciones virtuales son realmente relaciones, si están ahí, si están siempre ahí, o cuando se apaga el dispositivo esa relación deja de ser, ¿no? Deja de estar, se enfría, ¿no? O sea que hay muchas formas de estar conectados y sin embargo estar solos, ¿no? Bueno, en definitiva, pues hay que preguntarse, ¿no? Si estos dispositivos que facilitan tantas cosas en nuestro hogar o tantas relaciones nos enriquecen o nos empobrecen, ¿no? Cuántas veces vale la pena, ¿no? Pararse a pensar pues lo que reflejan, ¿no? Cara a los usuarios que están viendo esos modelos o que están escuchando, ¿no? Pues esos podcasts o lo que sea, ¿no? Que están creando en esas personas, ¿no? Y en definitiva, y ya para terminar, pues una serie de reflexiones, ¿no? O sea que es importante aceptar, por supuesto, el desarrollo tecnológico, es importante el avanzar en la investigación, ¿no? De cómo aplicar estas técnicas de vanguardia, ¿no? Pues la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning ahora mismo, los gemelos digitales, ¿no? Pues todo esto que lo que se habla ahora, ¿no? Pero bueno, si ver cómo afectan, ¿no? Nuestras relaciones, nuestros valores que están ahí en el núcleo de lo que queremos conservar, ¿no? Luego no olvidarnos de una cosa, estas charlas suelen tener un público que vamos a ver muchos avances, desde luego, de la mano de la inteligencia artificial, ¿no? Pero los que van a disfrutarlos, los que van a controlar las casas inteligentes en 50 años, son las siguientes generaciones, ¿no? Y tenemos que
transmitirles, ¿no? Ese bagaje nuestro y sobre todo esa inquietud nuestra, porque sepan encontrar en sus casas un hogar, ¿no? Un hogar facilitado por esos desarrollos, por esas máquinas, por esos dispositivos, ¿no? Pero en definitiva un hogar, ¿no? Y creo que es un buen momento y agradezco, ¿no?, que se haya creado este foro, este evento, ¿no?, en el cual podamos, pues, hablar un poco de dónde nos está llevando la inteligencia artificial en nuestro hogar, ¿no? Y si queremos de verdad llegar ahí, ¿no? O es el momento de plantearnos, ¿no?, pues en qué cosas nos puede ayudar y en qué cosas tenemos que retomar el control con nuestra inteligencia natural, ¿no? O sea que no hay que olvidar que es el modelo, ¿no?, de todo lo demás que estamos ahí pues intentando, ¿no?, pues, hacer llegar a nuestros dispositivos, ¿no? En definitiva, que de verdad la inteligencia artificial nos sirva, ¿no?, para hacer hogar y de nuevo que me parece una idea estupenda, ¿no?, el crear foros de investigación desde el punto de vista académico, con esa solidez, ¿no?, que da el background intelectual, que es lo que promueve el think tank del Ham Renaissance Foundation, para seguir reflexionando en estos temas. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por sus palabras. Me parece que tenemos tiempo para abrir un espacio de un par de preguntas. Veo aquí que la doctora Susana levantó la mano. Susi, no sé si quieras externar tu pregunta. Sí, no sin antes agradecer muchísimo a Ángela, a Matilde y por supuesto a nuestro querido Rafa Hurtado este espacio, este contacto. Me parece que este diálogo nos enriquece muchísimo, ¿no? Yo quería preguntarle a Matilde directamente. Es decir, tengo dos preguntas, voy a dejar espacio a que otra persona, si quieres, haga otra, pero quiero preguntarle si no son los, digamos, minículos electrónicos, los gadgets, ¿no? No son una extensión de la televisión, no son simplemente una extensión de la televisión, porque pues entre los años, digamos, 75 y 90, ¿no?, la gran educadora, pues fue la televisión y estamos, pues de alguna manera como pagando, ¿no?, a esa intrusa que se metió a nuestra casa a imponernos sus valores, sus estándares, etcétera, y no, pues no le pusimos como mucha atención, quizá con estudios como estos. Es decir, la pregunta es, ¿no será simplemente que hemos sustituido? Porque incluso en mi casa, que es su casa, hay solamente una pantalla grande, común, porque además no hace falta otra, ¿no? O sea, cada uno tiene la suya, ¿no? Y si quiere ver una película de Netflix, pues la puede descargar en su iPad, ¿no? Entonces, no sé, la quisiera dejar sobre la mesa. Pues me parece muy interesante, porque yo la verdad es que esa reflexión no la había hecho y la voy a incorporar, o sea que es verdad. Yo lo único que podría así comentar, y me parece que hay una gran diferencia, es que la televisión que hemos vivido todos hace unos cuantos años era una televisión que aglutinaba a la familia en torno a esa televisión y la llamábamos la caja tonta, porque nosotros veíamos lo que queríamos ver. No se nos imponía. Ahora mismo, la caja tonta se ha convertido en una caja inteligente. Entonces, esa es la gran diferencia. Antes era una caja tonta que aglutinaba a la familia. Ahora es una caja inteligente que nos impone contenidos, nos impone gustos, nos impone tendencias y además nos desmembra. Porque ahora mismo ya no aglutina. A lo mejor algún día para ver algo, pero lo que acaba de comentar, pues ya cada uno tiene acceso a los contenidos que quiere, fomenta como ese individualismo. Entonces yo creo que sí que ha sido una extensión, efectivamente, pero yo creo que se nos ha ido de las manos. Y lo que podía ser una fuente de conocimiento y de formación, pues se ha convertido en algo que en cierto modo nos está fuera de nuestro control y al revés, nos crea como ese bias, o sea que ahora se ha vuelto inteligente y en muchos casos
más inteligente que nosotros en nuestra actitud ante ella. O sea, esa es la gran diferencia. Me parece un tema muy interesante para incorporar, o sea, que se lo agradezco. Muchas gracias a ambas. ¿Alguna otra pregunta que quisieran compartir? Si no, le paso el micrófono nuevamente a Susi. Yo quiero hacer Rafa. una pregunta Rafa y Susi. que va de la mano con lo que se acaba de decir. Ahora que estamos en esta etapa histórica, pandémica, que tuvimos que estar en casa, ¿no? Más que nunca, yo creo, en la historia moderna, contemporánea. La televisión, por supuesto, que empezó a seguido esas ramificaciones ideológicas, ¿no? Crecieron en estos 2 años sobremanera, pero también creció esa dependencia con la computadora, ¿no? Porque ahora tanto profesores como alumnos tenemos que dedicar mínimo unas 8 horas al día a estar frente a la pantalla para ser eficientes en nuestro trabajo, en nuestro quehacer académico, escolar, etcétera, ¿no? Y eso también reclamó de nosotros prepararnos y adecuarnos a este estilo, de tal modo que inclusive ya las universidades dicen, pues hay que prepararse porque el nuevo estilo de impartir cátedra cambió para siempre. Entonces vamos a tener que hacernos especialistas en cómo manejar este cacharro para que la gente esté contenta y que los alumnos estén contentos, etcétera, etcétera. El riesgo que yo veo, y eso también lo pongo sobre la mesa, es la despersonalización de la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque antes pues había ese esfuerzo que tenía que hacer el alumno para entender al profesor, y entonces ya llegabas tú de algún modo predispuesto al aula, sabiendo que iba a estar el señor ahí o el profesor enfrente, y de lo que él iba a decir, el 30-40% lo ibas a entender y el otro no, entonces tienes que esmerarte para... Ahora no, ahora es a la inversa, es de qué manera el profesor va a tener que darse a entender y que no se moleste demasiado el alumno, porque en cualquier momento simplemente desconecta o graba y saca de contexto lo que dijiste. O sea, es una infinitud de dificultades que veo que en este caso la tecnología nos está planteando, ¿no? Y esto lo estamos viendo en casas, ¿no? O sea, se mezcló el tema profesional con el tema doméstico, ¿no? Entonces, eso, ¿qué opinión te merece, Martín? Pues lo hemos vivido todos igualmente, hemos estado muchas horas en casa, hemos trabajado desde casa, pero yo le veo una gran ventaja a esto que hemos vivido gracias a estas nuevas tecnologías. Y es que lo hemos vivido dentro de los hogares, dentro de las casas. Entonces, más que nunca, los padres hemos sabido o han sabido lo que hacen sus hijos, las asignaturas que tienen, los horarios que tienen, los exámenes que tienen los profesores, y los hijos han sabido mucho más del trabajo de sus padres. Yo pienso que en el hogar, esta fase que hemos pasado todos, esta temporada de pandemia, yo creo que sí que nos ha servido para hacer hogar. O sea, yo creo que hemos aprendido mucho más de la gente que nos rodeaba, porque ahora era pues no molestes a mamá porque está con un Zoom con su trabajo, o está dando una conferencia en México, o está tal. Entonces, has podido compartir muchas más cosas del trabajo de los padres, de los estudios de los hijos. Entonces, en ese sentido, yo pienso que estos medios han ayudado en el hogar a hacer más compartido todo. O sea, porque como se han venido impuestos, creo que esa ha sido como la parte positiva. O sea, aunque luego ya entrar en los profesores y tal, en la educación ya sería otro debate distinto. Pues desde el punto de vista del hogar, pienso que además ha sido muy bonito el ver cómo a veces se oía a un crío en una reunión, ¿no? Pues porque tenías allí a los niños y no podías hacerles callar. Como ya pasó aquí. Y pero creo que eso es bonito, o sea, creo que eso nos humaniza, o sea, el entrar en las casas de los demás, en cierto modo, aunque se haya mezclado un poco lo que es trabajo y hogar. O sea, que desde el punto de vista del hogar pienso esto. A lo mejor soy demasiado positiva, pero me gustaría quedarme con esta reflexión. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con esa tesis. Muchas gracias, Matilde. Miguel Ángel, ¿quisieras compartir tu pregunta?
Gracias. Bueno, en este momento no me permite ver la cámara. Hablando de la tecnología, no me permite ver la cámara, ¿eh? Pero fíjense lo que vimos. Primero que nada, felicidades, gran esfuerzo, gran ejercicio, y es muy importante poner esos temas sobre la mesa. Lo que yo pienso, y lo pongo a consideración, Matilde, si nosotros que hemos vivido el desarrollo de la tecnología, hemos visto cómo ha sido disruptivo y a un ritmo que a veces ya perdemos el rastro de lo que está pasando con la tecnología. Ahora, los jóvenes, las nuevas generaciones, no lo han vivido. Simplemente han nacido con ellos y para ellos es normal, sin saber el proceso que se ha vivido, no sé, en los últimos 30 años, 40 años, que es un mundo que no se imaginan. Es más, para ellos el mundo, el ejemplo de los teléfonos de disco que se marcaban, es cosa del pasado. Eso como de museo para ellos. Mi comentario es el siguiente. La tecnología no es inteligente en sí. Las inteligentes son las personas. Porque si nosotros, esa tecnología se convierte en algo que en determinado momento puede generar un conflicto o un problema, si a nosotros nos está impactando, está rompiendo los esquemas de unidad familiar, lo que está sucediendo con los jóvenes al estar sometidos a una sobreexposición de información y en el empleo de la tecnología, a veces sin una intencionalidad clara, únicamente como un distractor, los lleva a entender que la tecnología y a darle ese título es inteligente. Y dejan de lado como que pierden ese empoderamiento y le dan todo el crédito a la tecnología. No, hay que regresar y hay que decirlo, los inteligentes somos las personas que explotamos las bondades de la tecnología con un fin, con una intención. Porque cuando dejamos la puerta abierta sucede lo que han comentado, de que la tecnología toma el centro como si ya tuviera la potestad de gobernar el hogar, con todas las consecuencias que han comentado. Ese es mi comentario, no sé qué pienses. La tecnología no es inteligente por ser, los inteligentes somos las personas. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho hay una teoría educativa que se llama el critical thinking, que es intentar desarrollar en los estudiantes una actitud crítica ante ciertos resultados de las tecnologías. O sea, que no se coma su pensamiento, sino que ellos tienen un pensamiento propio, una forma de razonar propia, una inteligencia propia. O sea, que no se dejen apantallar por esas inteligencias artificiales que ven en tantos dispositivos o en tantas máquinas. Entonces estoy totalmente de acuerdo. O sea, la inteligencia artificial no deja de ser artificial y es una inteligencia creada por el hombre, que es mucho más inteligente puesto que es capaz de crear eso. Pero dicho esto, pienso que hay que tener paciencia con las nuevas generaciones, porque hay cosas que no se aprenden aunque te los diga gente más experimentada o más mayor. Ellos tendrán que hacer en algún momento algún esfuerzo para ver, pues ver los cauces que va teniendo su vida y en qué momentos se dejan llevar por las tecnologías, y en qué momentos tienen que tomar ellos el control. Y yo creo que hay que tener mucha paciencia con esta gente joven y que ellos descubran, ¿no? que la inteligencia que ellos tienen es muy superior a las facilidades que les puede dar una máquina que se llame inteligente entre comillas, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo con el comentario. Gracias, muy amable, gracias. Me gustaría añadir, si puedo, si hasta ahora ser padre era ya una asignatura complicada, ¿no? Lo es ahora más con las tecnologías rodeándonos y con las tecnologías en las manos de nuestros hijos, etcétera. Entonces, en todos estos foros que solemos tener, pues tanto con vosotros, con México, hemos tenido recientemente con Argentina, tendremos pronto en Londres, tuvimos en Madrid, en la Fundación Telefónica, con expertos, con sociólogos, todos recuerdan la importancia de la formación. El hecho de que aunque ya de por sí seamos padres y tengamos las dificultades para la educación de nuestros hijos, nos formemos en temas de tecnología. No seamos ingenieros como Matilde, quiero decir, eso es muy difícil, ¿no? Pero sí que estemos al tanto de que si somos conscientes de los riesgos, nos preparemos
para aceptar esos riesgos y explicárselos a nuestros hijos para que los entiendan y para que el camino de la tecnología en casa sea conjunto, vayamos todos a una, ¿no? Y luego, por otra parte, hay un ejercicio muy interesante, puesto que todos nosotros somos de una generación analógica, o al menos hemos crecido en una generación analógica, ¿no? Todo aquello que nos gustó tanto, todo aquello que nos divirtió tanto, todo aquello que nos hizo creativos, que nos hacía crear una casa en el árbol, que nos permitía divertirnos sin pantallas, o sea, tan sencillo como eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo utilizabais la pantalla en vuestras vacaciones? Si no teníamos, pues nunca. Pues todo aquello que vosotros habéis experimentado, se lo hagáis saber a las futuras generaciones, porque ellos se piensan que la única diversión está detrás de esa pantalla, pero no es cierto. Es más, cuando descubren que detrás de esa pantalla es inerte, o sea, que es que no sirve para nada, si eres capaz de encontrar la diversión fuera de la pantalla, en un mundo real, es mucho más divertido para ellos. Entonces, hay que procurar que en los tiempos de vacaciones, todos estos niños que además ahora se ven obligados a trabajar y a estar en la escuela a través de la pantalla, quiten la pantalla por un tiempo, cuanto más tiempo mejor, para que descubran y sean creativos y tengan la oportunidad de crear grupos, o sea, juegos nuevos o experiencias nuevas que Internet no les va a dar, pero que nosotros hemos experimentado y que sabemos que son buenas para ellos. Entonces, que tengamos un poco el equilibrio entre esas dos facetas, ¿no? La analógica y la digital es estupenda, es buena, nos trae muy buenas oportunidades, pero también la analógica es estupenda y nos trajo muy buenas oportunidades. Y nos ha permitido hoy saber movernos si no tuviésemos un GPS, ¿no? Aunque ahora cada vez somos más tontos porque tenemos un GPS, pero sabríamos leer un mapa. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, o sea, no sabrían leer ese mapa. Pues no podemos dejar que ellos no aprendan todo eso, ¿no? Démosles la oportunidad de que también lo aprendan. Susi. Ay, gracias. Pues mucho ya lo han contestado, ¿no? Porque dijera Ángela con su oportuna intervención, si le tienes miedo al metaverso, pues métete, princesa, para ver qué cosas te pones a hacer en él, ¿no? Pero la pregunta, Matilde, esto va demasiado rápido. O sea, The Digital Age va a una velocidad, bueno, tremebunda, ¿no? Ya estamos... pues con el metaverso aquí encima, ¿no? Entonces, ¿qué justo era qué sugerencia nos puedes dar? Aprenderla, adelantarnos, o sea, no sé. Sí, yo creo que va demasiado rápido. Me temo que solamente para nosotros, no para las nuevas generaciones. Sí. Entonces, pero los que somos inmigrantes digitales, pues. Claro, pero entonces yo no me preocuparía demasiado. O sea, creo que tampoco tenemos que nosotros lanzarnos a estar a la última, a usar todas las nuevas tecnologías, a estar al tal, porque nosotros tenemos que usar lo que nos facilite la vida y hacernos la vida también sencilla, porque luego se disfruta más, ¿no? Volvemos al hacer hogar, ¿no? Yo pienso, pues, ¿cuántas cosas en un hogar son innecesarias? Entonces, a veces te creas necesidades, te creas obligaciones, te creas compromisos. Lo decía antes, ¿no? Pues una tostadora inteligente, pues es que puede rehusar hacerte una tostada, porque se pone mal su circuito y dices, pues yo no me preocuparía, sabemos sobrevivir, somos una generación de supervivientes, sabemos sobrevivir sin tecnología y eso es muy bueno porque como haya un apagón, que lo puede haber, nosotros tenemos recursos y la gente más joven no va a saber qué hacer. Esperemos que no lo haya porque tiene unas consecuencias tremendas de impacto social y no. Pero en cierto modo, es decir, nosotros somos unos supervivientes, podríamos sobrevivir a eso. Y las nuevas generaciones no. Entonces yo estaría orgulloso de lo que sabemos, de lo que somos y no me preocuparía. O sea, los nuevos que lleguen a lo que tengan que llegar. Nosotros podemos vivir muy bien. Hombre, sí que hay que hacer un pequeño esfuerzo para usar una aplicación de un banco. Pero bueno, tampoco se nos puede pedir el ser nativos digitales porque no lo somos. O
sea que... Ay, muchísimas gracias, Matilde, me llenas de esperanza, de verdad. Muchísimas gracias por este evento y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un orgullo, de verdad. Yo me sumo al agradecimiento y a la felicitación por esta iniciativa tan bonita. A nombre del Instituto de Humanidades y de la Biblioteca de la Universidad Panamericana, agradezco su presencia a este evento virtual. Nuevamente extendemos las felicitaciones por tan valiosa iniciativa y les deseo a todos una linda semana. Voy a detener la grabación, con todo gusto se las puedo compartir. Y pues nada, muchas felicidades y estamos en contacto. No sé, Rafa, si quieres comentar algo. Nada, bueno, pues una vez más, agradecimiento tras agradecimiento a la universidad, por supuesto, por haber dado este espacio y sobra decirlo a Matilde y Ángela por sus contribuciones y a todos los que han accedido a este evento online. Por ahí andaba mi mamá, por cierto. Pero bueno, ya no dije nada, pero ahora sí lo señalo, ya se salió. Nada, muchísimas gracias y que estén todos muy bien.